vamos a hablar de algo que nos toca a todos muy de cerca, el salario mínimo. Puede parecer simplemente una cifra en la nómina, pero la ley que lo regula va mucho más allá. No habla de sobrevivir, sino de vivir con dignidad. Y esa es la clave de todo lo que vamos a ver hoy. Así que la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Es el salario mínimo solo un número? ¿O hay algo más, una intención más profunda detrás de esa cifra que se fija cada año? Pues como vamos a descubrir, la respuesta está escrita negro sobre blanco en la propia ley. Y aquí lo tenemos, la clave de bóveda de todo el concepto. Fijaos bien en esta frase porque es potentísima. La ley no dice que el salario deba dar para subsistir, no. Dice que debe cubrir las necesidades normales de un hogar en 3 órdenes: material, moral y cultural. Esto cambia por completo la perspectiva. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos por la filosofía que hay detrás de ese número. El artículo 177, que es de donde sale todo, no lo define como una cifra, sino, atención, como un derecho fundamental. Esta es la definición oficial, tal cual, y hay que fijarse en las palabras. Lo enmarca como un derecho. O sea, no es una recomendación ni un objetivo a largo plazo, es una garantía legal. Y su meta es cubrir esas necesidades normales del hogar. Pero, ¿a qué se refiere exactamente la ley con normales? Pues la propia ley nos da las pistas desglosando esas necesidades en 3 dimensiones. Por supuesto está la parte material, la más evidente, la comida, tener un techo, lo básico para vivir. Pero luego va más allá. Habla del orden moral, que podemos entender como bienestar, dignidad, esa tranquilidad de no vivir al límite. Y por si fuera poco, añade el orden cultural, poder formarse, crecer como persona, participar en la sociedad. Es una visión de 360 grados. Muy bien, ya entendemos el porqué, la filosofía. Ahora vamos al ¿a quién? ¿A quiénes protege exactamente esta ley? El artículo 178 nos da una regla muy clara, pero también una excepción importante que hay que entender bien. A ver, la regla general es tan sencilla como contundente. La ley del salario mínimo se aplica a todos los trabajadores, sin más. Ahora bien, introduce una excepción específica. Los empleados del sector público, del Estado, ayuntamientos, etc., porque su sueldo se fija en los presupuestos generales. Pero cuidado, que esto no es un cheque en blanco para pagar menos. Y aquí viene el giro de guión. Uno podría pensar que esta excepción es una especie de vacío legal, ¿verdad? Pues no. La ley se asegura de que nadie se quede atrás, de que no haya escapatorias. Lo que la ley exige es que el Estado y todas las instituciones públicas revisen sus presupuestos cada año y, si es necesario, hagan los ajustes que toquen. ¿Con qué objetivo? Pues para garantizar que ninguno de sus trabajadores gane menos del salario mínimo que le correspondería. Así que, al final del día, el principio de protección se mantiene para absolutamente todo. Pasamos ahora a la que es probablemente la parte más poderosa de esta ley, el efecto directo, inmediato, que tiene sobre los contratos de trabajo. Esto viene en el artículo 179 y es una verdadera maravilla de la técnica jurídica. A ver, vamos a imaginar la situación. Una persona tiene un contrato de trabajo con un salario pactado, el que sea, y al día siguiente el gobierno aprueba un nuevo salario mínimo que es superior a lo que pone en ese contrato. ¿Y ahora qué? ¿Hay que renegociar, firmar un anexo? ¿Qué pasa ahí? Pues la respuesta de la ley es de una simpleza brutal. No hay que hacer absolutamente nada. El contrato se modifica solo, de forma automática, sin papeleo, sin pedirlo, sin negociar. Esta palabra, automáticamente, es la que le da a la ley su verdadera fuerza, la convierte en una herramienta de protección súper dinámica y eficaz. Y aquí hay un matiz crucial. La ley funciona como una red de seguridad, no como un techo. Es decir, solo va a modificar los contratos para subirlos hasta el nuevo mínimo. Si una persona ya tenía un acuerdo mejor, con un salario superior, con ayudas para la vivienda o lo que sea, todo eso se respeta, se mantiene intacto. La ley siempre actúa para mejorar, nunca para empeorar las condiciones. Y ya para ir terminando, vamos a poner esta ley en su contexto histórico. Porque esto no es algo estático que apareció de la nada, sino que es un texto legal que ha evolucionado con el tiempo para consolidar precisamente estos derechos. Los artículos que hemos estado desgranando se consolidaron en su forma actual gracias a una ley del año 1964. Esto nos demuestra que los principios de dignidad y de protección automática no son una idea de ayer, sino que llevan siendo un pilar fundamental de nuestra legislación laboral desde hace décadas. Así que, si tuviéramos que resumir todo el análisis de hoy en 3 ideas, nos podríamos quedar con estas. 1. El salario mínimo es mucho más que un número, es un derecho fundamental que busca la dignidad. 2. Su protección es amplísima, para todos. Y 3. Tiene un mecanismo automático que lo hace tremendamente poderoso y efectivo. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que conecta esa ley de 1964 con nuestro presente. La ley habla de cubrir necesidades normales.
Pero, ¿qué es normal hoy, en pleno siglo XXI? ¿Cómo definimos esas necesidades materiales, morales y culturales en el mundo actual? Ahí queda la pregunta.